Y lo que vamos a hacer hoy es un poco ya entrar al concepto de esta idea de las muestras posibles, ¿no? Que es un camino justamente hacia el concepto de las distribuciones muestrales, ¿no? A ver, para verlo rápidamente, lo que teníamos la anterior, ¿no? Si recuerdan, teníamos este conjunto de datos. Perdón, a ver, teníamos este conjunto de datos X, ¿no? Eran 10 numeritos, no era una población bien pequeña. De esta población bien pequeña, hemos dicho que tal si nosotros tomamos una muestra de tamaño 4, por ejemplo, ¿no? Y estábamos estudiando dos muestras al menos, ¿no? Una primera muestra que eran estos números 5527 y sobre eso, si recuerdan, les había pedido que puedan postular algún estimador que aproxime el total, ¿no? La suma de todos estos 10 números, ¿no? Utilizando solamente estos 5, ¿no? Bueno, estos 4, perdón. Y a la par teníamos otra muestra más, ¿no? Que era esta 10, 5, 5, 15. Que igual, ¿no? Uno puede pensar que el estimador que sea mejor debería tratar de, dada cualquier muestra, ¿no? Aproximarse relativamente bien al parámetro de estudio, ¿no? El parámetro es una medida poblacional, el estimador es una medida muestral que trata de acercarse al parámetro, ¿no? Que se trata de acercar a un parámetro. En esa idea luego habíamos introducido de que, bueno, en la práctica nosotros solo estudiamos a una de las muestras, ¿no? Solamente estudiamos una muestra. Pero si nosotros nos centramos un poco abstraemos cómo funcionaría esto, es que en la teoría estadística existe un conjunto de muestras posibles, ¿no? La manera de sacar muestras de tamaño 4 de una población de 10 elementos, ¿no? Para sacar 4 elementos de una población de 10 elementos, ¿no? Podríamos recurrir a nuestra formulita de combinatorias, por ejemplo, ¿no? Que era 10 tomadas de 4, que resolviendo, por ejemplo, resolviendo esto nos daba un resultado de 210, ¿no? Hay 210 muestras distintas que uno podría extraer de esta población, ¿no? De esta población si tomamos muestras de tamaño 4. Y a partir de eso habíamos visto que podemos ver justamente estas 210 muestras. Y aquí estaban las 210 muestras, ¿no? Todas las muestras posibles de tamaño 4 extraídas de una población de tamaño 10, ¿no? ¿No? Todas las muestras de tamaño 4. Lo bueno de las clases virtuales es que podemos ver esto, por ejemplo, en la computadora, ¿no? Esto normalmente es... Eh, estos ejemplos pueden ser más pequeños, porque igual mientras más crece la población, ¿no? Y nosotros queremos hacer más muestras posibles, esto explota, ¿no? Porque imagínense, esta misma fórmula de aquí arriba, lo voy a poner en un comando, que era, ¿no? De una población de 10 muestras de 4, ¿no? De una población de 10 muestras de 4, en nuestro ejercicio era 210, ¿no? 210 muestras posibles, ¿no? Muestras posibles. ¿Qué tal si nosotros ampliamos eso, ¿no? Y nos imaginamos una muestra, una población un poco más grande, digamos, ¿no? Sin ir muy lejos, digamos, uno podría pensar no sé, queremos hacer una encuesta representativa en los estudiantes de alguna de las carreras de ciencias puras, digamos, ¿no? Biología, física, ¿no? Estadística, matemática, informática, en alguna de esas, ¿no? Si nos metemos que en informática es pues una población de más de 5.000 estudiantes, ¿no? Y si nos metemos en alguna de las otras, ¿no? Podemos pensar que tiene una población alrededor de 800 estudiantes, por decir, ¿no? 800 estudiantes. Un ejemplo, de esos 800, por ahí queremos sacar una muestra de, no sé, 20 estudiantes. Población de 800 personas y queremos sacar muestras de tamaño 20. ¿Cuántas muestras distintas se podrán sacar? ¿No? La respuesta es un número con 40 dígitos, ¿no? Es un número con 40 dígitos. Eh, ¿No? Entonces,
a manera de que la población crece, ¿no? Por el hecho de los procesos de combinatoria, la cantidad de muestras posibles que están detrás de esto, pues es muy, muy grande, ¿no? A ver, vamos a ver si me deja mostrar el número. Ahí está el número, ¿no? Ese es el número de muestras posibles que se pueden obtener de una población de 800 personas, ¿no? Si sacamos muestras de tamaño 20, ¿no? Eh, si yo le pidiera al programa estadístico que yo uso, ¿no? Que me muestre, ¿no? Todas estas muestras posibles, digamos, yo me simulo, digamos, mi población de 800 y empiezo a sacar esta cantidad de muestras posibles, es muy probable que la computadora se cuelgue, ¿no? Porque no se va a rebalsar seguramente su memoria RAM para colocar un objeto de este tamaño, ¿no? En la computadora. Por eso normalmente los ejemplos en esta parte son poblaciones chiquitas, ¿no? 210 ya es un número considerable. Imagínense que eso es de una población de estos 10 individuos, ¿no? Tomando muestras de tamaño 4, ¿no? Ya, entonces eso como comentario respecto esta idea de las muestras posibles, ¿no? A manera de que esto crece, nosotros tenemos que imaginarnos justamente que tenemos un universo más grande de muestras posibles, ¿no? O tenemos una cantidad más grande de muestras posibles. En nuestro ejemplo, al menos 210 muestras posibles, que son estas 210, ¿no? Estas 210 muestras posibles. Ya, ahora, ¿cuál debería ser la idea, ¿no? Para cada una de estas muestras posibles, deberíamos poder eventualmente construir estos estimadores, ¿no? Deberíamos poder construir estos estimadores, ¿no? El tita 1, el tita sombrero 2, tita 3, el tita 4, y ver con cuál de estos cuatro eh, existe un comportamiento o si existe algún patrón en términos de todas las muestras posibles, ¿no? Ya no vamos a analizar solamente dos, sino vamos a tratar de analizar las 210 muestras, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? De este concepto de las distribuciones muestrales, ¿no? Es la forma o el comportamiento de las muestras posibles respecto a algún estimador. Ya tenemos las muestras posibles, nos falta analizar, construir el estimador para cada una de estas muestras posibles y analizar el comportamiento, ¿no? Cuando encontremos algún comportamiento interesante, ¿no? Ahí justamente aparece la importancia de una distribución muestral, ¿no? Se debe a la posibilidad de estudiar el fenómeno completo, ¿no? Identificar patrones. Entonces, una vez que hagamos eso, va a ser mucho más sencillo, digamos, entender más o menos qué es lo que está pasando con los estimadores que estamos construyendo. Vamos a trabajar con al menos bueno, los que sean más fáciles de construir, ¿no? Si recuerdan, este era con todos los distintos. El Tita 2 nos vamos a saltar porque es un poco complejo de programar así ahora, ¿no? Porque son todos los distintos, ¿no? Entonces, aunque igual se puede. A ver, vamos a intentar hacer el Tita 2, el Tita 1. eh, el Tita 3 es con el máximo, ¿no? En la productora divide entre el 7 y el tita 4 era como que la sumatoria de todo por n dividido entre n. Ya, vamos a tratar de construir las 4 que eran justamente propuestas de sus compañeros y ver si existe algún patrón, ¿no? Algún patrón. ¿Cuál era nuestra medida de interés? Si recuerdan, era acercarnos al total, ¿no? Acercarnos al total y el total de estos números era 56, ¿no? La idea era que con alguna de estas muestras, o bueno, con las muestras que salgan, hacer alguna función a nivel de la muestra que se acerque al 56. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Para un poco recordar nuestro objetivo, vamos a ir construyendo esto. Eh, Ahora es más importante el concepto, ¿no? que estamos viendo, esta idea de la distribución muestral y el estimador de cada muestra. Ese es un poco lo importante, así que
los códigos que voy a ir escribiendo pueden o no tomarlos en cuenta, digamos, igual eso es un apoyo para mí para mostrarles estos comportamientos, ¿no? No es algo necesariamente parte de la materia, ¿no? Sino que es un medio y es un medio aprovechando un poco el software estadístico, ¿no? Ya. Entonces, aquí están todas nuestras muestras posibles, como les había dicho. Yo lo voy a guardar en un objeto para tenerlo ahí y utilizarlo. Y vamos a empezar a construir nuestros estimadores. El primer estimador lo que hace es, dice, la suma de todos los datos de la muestra más n por n, ¿no? Más n por n, que sería más 4 por 10. Entonces, esto sería algo así, ¿no? Esta primera de acá, esto que estoy haciendo acá, lo único que está haciendo es sumar cada una de las muestras, ¿no? 10 más 7, 22, 22 más 6, 28. Entonces, la muestra 210, su suma es 28, aquí este es 28. Entonces simplemente de las 210 muestras, estoy aplicando la suma de cada una de esas muestras, ¿no? Aquí están las 210 muestras. Dice que a esto yo le debería, ¿no? A esas sumas, yo le debería esta suma yo le debería sumar 40, le debería sumar 40, ¿no? Que es 4 por 10, ¿no? Pues a cada una de estas sumas yo le sumo 40, ¿no? Que era el 4 por 10, o lo puedo poner así, ¿no? 4 por 10. ¿Qué va a pasar? Que este 28, que era la suma muestral, le voy a sumar 40 y voy a tener 68, por ejemplo, ¿no? Para siguiendo esta muestra del 210, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ese es el resultado. Y lo que ven aquí en la pantalla es como el cálculo para cada una de las muestras del estimador propuesto por sus compañeros la pasada clase, ¿no? Por esta. Entonces, como ven, este es el comportamiento, o estos son los números, ¿no? Que tenemos que estudiar y buscar algún patrón, ¿no? Y ver si ese patrón está conectado de alguna manera con el parámetro que nosotros deseamos estudiar, ¿no? Entonces, este es el primer estimador, nuestro tita 1 es este, ¿no? Este de acá se conoce como la distribución muestral, ¿no? Esta sería la distribución muestral, ¿no? La distribución muestral del estimador tita 1, ¿no? Este sería la distribución muestral del estimador tita 1. Nuevamente, podemos verlo ahora porque es como un ejemplo de laboratorio, ¿no? Pero en la práctica nunca vas a poder tener acceso a esto. A lo mucho tenemos acceso a un punto de estos, ¿no? A uno de estos, ¿no? Pero como ven, ¿no? Como las muestras, las 210 muestras han sido extraídas y el estimador de cada muestra tiene una construcción similar, ¿no? Si observan bien los números, son números que se parecen bastante, ¿no? Se parecen bastante, o sea, están cercanos, no están alrededor de los 50, 70, ¿no? Están ahí, ¿no? Están girando alrededor de esos números, ¿no? Tampoco es que son números muy diferentes, ¿no? Si uno los empieza a ver acá, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es algo bueno también, ¿no? Pensando que eh, nuestro objetivo es que cualquier muestra que nosotros saquemos, intentamos que se acerque pues al parámetro, ¿no? Y no se olviden que el parámetro de esto era la sumatoria de nuestros 10 numeritos era 56. Y cada una de estas muestras, si notan, está nomás alrededor del 56, parecería, ¿no? Algunas están muy lejos, como esta 70 y un 80 por ahí, hay 50, ¿no? Algunas están un poco lejos, pero las demás están alrededor del 56, ¿no? El tita 1 parece un buen candidato, por ejemplo, ¿no? Veremos la distribución muestral del tita 2, ¿no? Que básicamente era la suma de todos los distintos, ¿no? Multiplicado por n, ¿no? ¿Qué había que hacer acá? No, por ejemplo, de la muestra del 210, toditos son números distintos. Entonces debería yo sumar todos estos y multiplicarlos por 4, por ejemplo, ¿no? Es lo que dice el tita 2.
Mientras, a ver, otra muestra, esta de acá, por ejemplo, la 204, ¿no? Tiene dos números 2, ¿no? Solamente debería sumar el 2, el 15 y el 4, ¿no? Solo sumo los valores únicos, ¿no? Por más que se repitan, sumaría el 2, el 15 y el 4 y lo multiplicaría por 4, ¿no? Un poco es la idea del Tita 2. Podemos tratar de construir, a ver, esto lo voy a guardar como un T1, así de nuestro Tita 1. Vamos a construir el Tita 2. Para construir el Tita 2 hay que hacer un poquito más de trabajo. A ver, veremos si nos deja. Ya. Esta función unique nos devuelve los valores únicos, ¿no? Únicos de cada muestra. Ahí están los valores únicos de cada muestra, que es un poco la idea. Ahora de estos, debería cada uno de estos valores únicos sumarlos, ¿no? Vamos a ver si eso se puede hacer. Si me deja hacer esta función. Ya. Déjenme ver cómo podemos hacer esto. Tal vez con esto, ya está, ¿no? Entonces, de cada uno de los valores únicos, ¿no? Por ejemplo, la 204 que estábamos viendo, que era la 2, 15 y 4, se suma, ¿no? 21. La 204, que debería estar aquí, es esta la 204, es 21, ¿no? La 210 sigue siendo 28 porque son los únicos valores únicos que tiene, ¿no? Entonces, esto de acá, ¿no? Sería todavía la suma de los valores únicos, ¿no? La suma de los valores únicos, que era nuestro tita 2, ¿no? La suma de los valores únicos. Le multiplicamos por n, cada uno de esos, ¿no? Le multiplicamos por 4. Cada uno de estos lo multiplicamos por 4, ya. Y ahí están los 210 valores. Este de acá, ¿no? Este conjunto de 210 números, ¿no? Todos los que están acá, vendrían a ser la distribución muestral del tita 2, ¿no? La distribución muestral del tita 2. Para cada una de las muestras se ha aplicado esta fórmula. Se han sumado a los distintos y se le han multiplicado por 4. Aquí hay un comportamiento un poco más tal vez diferente al que uno esperaría, ¿no? No se olviden que nuestra meta es el 56, ¿no? Es la idea que cada una de estas muestras debería eventualmente tratar de estimar al 56. Pero hay números que sí se acercan bastante bien, pero hay otros que como que se disparan, ¿no? Hay varios números que alcanzan los 100, ¿no? 136, 112. ¿No? Pero igual si notan hay varios 56, ¿no? Como que esas muestras así se acercan pues perfectamente, ¿no? Entonces no deja de ser interesante este Tita 2, ¿no? No se olviden que nuestro objetivo es tratar de generar algún proceso para verificar o postular o decir que uno es mejor que el otro. Ahí tenemos el Tita 1, nuestro Tita 2. Vámonos por el Tita 3, que es la productoria dividido entre el máximo del conjunto, ¿no? La productoria de los números dividido entre el máximo del conjunto. Eso va a ser un poquito más sencillo, creo. A ver, veremos cómo lo podemos hacer. Igual agarro mis muestras posibles y le hago una productoria, ¿no? Esta de acá es la productoria de todos los números, ¿no? Como que sería el producto de los 4, ¿no? Este resultado es ese, ¿no? La productoria de todos los números. A esta productoria dice que yo le debería dividir entre el máximo, ¿no? Yo le debería dividir entre el máximo.
le voy a dividir entre el máximo. Tengo que encontrar el máximo primero, ¿no? El máximo de cada uno de estos números son estos, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a tratar de mostrarles. Estas eran las muestras. De las 210, si nos fijamos, era 15 por 7 por 4 por 2, ¿no? 840, ¿no? Y su máximo es 15. Si vemos la productoria, aquí está, 840. Y el máximo de cera, 15, ¿no? Entonces ahora lo que tengo que hacer es como 840 dividido entre 15, ¿no? Y lo mismo para todos los números demás, ¿no? 560 dividido entre 10, ¿no? Y así. Esto básicamente es dividirlo. Y ahí está la división, ¿no? Entre la productoria y el máximo, ¿no? La productoria y el máximo. Este le vamos a llamar tita 3, ¿no? Este le vamos a llamar T3. ¿Y quiénes son estos números? Vendrían a ser la distribución muestral de tita 3, ¿no? La distribución muestral de tita 3. No, igual acá hay números que explotan, ¿no? Noten todos estos de acá, ¿no? 280, 140, 350, 100, 350, 100, 250, ¿no? Eh, Nuestro objetivo es acercarnos al 56 y igual, ¿no? Pareciera que aquí hay algunos valores muy lejos del 56, hay otros que llegan casi perfectamente, ¿no? Pero muy pocos, ¿no? Bueno, aunque igual acá hay varios, ¿no? Si usáramos este estimador para el total, ¿no? Si tenemos suerte, tal vez nos salgan estos de acá, ¿no? Alguna de estas muestras. Pero si tenemos mala suerte, tal vez nos sale esta muestra de acá, por ejemplo, ¿no? Y finalmente eso va a terminar como que generando mucho error en nuestra estimación o en nuestra predicción finalmente de lo que está pasando en el universo, ¿no? En la población objetivo. Ya, vámonos al tita 4, ¿no? Vámonos al tita 4, que es un poquito más sencillo. Noten que en el fondo, voy a hacer algunos arreglos acá. Esto yo lo puedo poner incluso de esta forma, ¿no? n multiplicado por la sumatoria de las xy en la muestra sobre n no es nada más que la definición de la media muestral, ¿no? No es nada más que la definición de la media muestral, ¿no? Esto de acá se puede escribir como n multiplicado por x barra. N multiplicado por x barra. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, este es más fácil de construir, ¿no? Por eso lo pongo ahí, ¿no? N por x barra. Se saca la media de los 4 numeritos y se le multiplica por 10, dice, ¿no? Lo que deberíamos sacar es la media de estos 4 numeritos, por decir, y multiplicarlo por 10. Ya, entonces este tita 4 para nosotros es más o menos así, ¿no? A cada numerito le tengo que sacar la media, ¿no? A cada número le tengo que sacar la media. No se olviden que estos son los números que tenemos, ¿no? Por ejemplo, del 210 como una guía, voy a sumar los números, ¿no? Que era 15 más 7 más 4 más 2 y esto dividirlo entre 4, ¿no? Ese es el concepto de una media, ¿no? En este caso la media muestral, ¿no? La media de estos 4 numeritos. Esa media es de 7, ¿no? Para la muestra 210 esa media es de 7. A este 7 lo debería multiplicar por n, por el 10, ¿no? Y la estimación de la 210 debería ser de 70, ¿no? Tenemos que llegar al 70 para el 210, ¿no? Entonces, le sacamos la media a cada uno de estos 210 numeritos. Ahí están las medias de cada uno de estos 210 números. Aquí está el 7 que hemos calculado aquí medio manualmente, ¿no? Y ahora estas medias, según nuestro estimador, le multiplicamos por n, ¿no? Por 10. A esto le multiplicamos por 10, ¿no? Y esta de acá vendría a ser nuestro estimador o nuestra distribución muestral del tita 4, ¿no? Este vendría a ser nuestra distribución muestral del tita 4.
Cada una de estas tiene el objetivo o la misión de acercarse al 56. En la práctica, nuevamente, solo vamos a tener acceso a una. Y en la práctica tampoco conocemos el 56. Entonces, tenemos esos dos grandes problemas, ¿no? Solamente tenemos acceso en la práctica a una de estas muestras. Y lo segundo es que no conocemos el 56, porque si lo conociéramos, pues no hacemos esto, ¿no? No utilizamos una muestra, sino utilizamos el dato ya de la población, ¿no? Entonces, por eso es importante entender esta parte más abstracta y más teórica, ¿no? Porque estamos como que estamos con un doble vendaje, digamos, ¿no? No conocemos ni el valor real y tampoco sabemos la calidad de nuestra muestra, ¿no? Entonces tenemos que confiar en un estimador que nos dé cierta certeza, eh, sabiendo que no tenemos mucha información, ¿no? Y es lo interesante de la estadística en este punto, ¿no? De este concepto de las distribuciones muestrales. Ya, ya tenemos nuestros cuatro estimadores, ¿no? Para cada uno de esos casos. Ya tenemos nuestros cuatro estimadores para cada uno de esos casos. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿cómo trato de hacer lo que dice acá, ¿no? Debería tratar de, una vez que tengo las muestras posibles, tengo el estimador de las muestras posibles, que son estos T1, T2, T3, T4, debería tratar de estudiar ese fenómeno e identificar patrones, ¿no? Ese es el siguiente paso. Tal vez ahí hasta ahí consultas, dudas, algo que no haya quedado muy claro del último que hemos ido haciendo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya, súper. Entonces, normalmente para estudiar estos fenómenos, ¿no? En el fondo estos ya son números simplemente, ¿no? Es un conjunto de números y podríamos aplicar lo que hemos aprendido eh, en estadística, en el capítulo 1 más o menos, ¿no? Cuando hemos visto estadística descriptiva, ¿no? Si recuerdan lo que hemos visto en estadística descriptiva, dado un conjunto de números, podíamos sacar un representante, ¿no? Ese representante podía ser la media, la mediana, la moda, que nos daba una idea de un representante del grupo, ¿no? De estos cuatro. La otra opción que tendríamos, por ejemplo, sería calcular la varianza o la desviación estándar, ¿no? Algunas medidas de variabilidad, porque las medidas de variabilidad importaban porque nos decía cuán diferente, ¿no? O cuánta variabilidad existe dentro de nuestras muestras, ¿no? Cuánta variabilidad existe dentro de nuestras muestras. Y un poco el análisis de esas medidas, ¿no? Sobre estas T1, T2, T3, T4, nos deberían dar alguna señal respecto a la calidad de la estimación, ¿no? La calidad de la estimación. Ya, entonces, a ver, recordando un poco de lo que hemos visto en estadística 1, ¿qué tal si buscamos un representante, ¿no? Un representante. Que estas serán las medidas de tendencia central, ¿no? Pensemos en un solo representante que puede ser bien estándar, que es el promedio, ¿no? ¿Qué tal si de esta T1, de esta T2, de esta T3 y de esta T4, ¿no? Que son 210 muestras finalmente, 210 estimaciones para cada uno de estos para cada uno de estos estimadores. Pensaremos en sacarle el promedio a todo esto, ¿no? Y ver qué podría significar eso, ¿no? ¿Qué podría significar eso? Para que esto sea más fácil, voy a juntarlos todos. Los voy a juntar así, ¿no? Están como una matriz. Está puesta en una matriz donde está el T1, el T sub 2, el T sub 3, T sub 4, ¿no? Sus 210 muestras. ¿No? Sus 210 muestras. Esto va a ser más fácil manejar.
Entonces, ¿qué tal? Lo primero que estamos diciendo es, ¿qué tal si le sacamos el promedio a cada una de estas T1, T2, T3, T4? ¿No? Le sacaremos el promedio como un criterio de un representante. A ver, entonces podemos sacarle el promedio a cada una de estas. Y estos son los 4 promedios, ¿no? Promedio del T1, promedio del T2, promedio del T3, promedio del T4. Aquí están sus promedios. ¿Qué dicen? ¿Qué opinión les merece esto? Hemos sacado el promedio de cada uno de esos 4 conjuntos de estimaciones. T1 62, T2 81, T3 58, T4 56. ¿Qué podrían concluir en este punto? No se olviden el concepto del promedio como un representante de un conjunto, ¿no? A ver, les voy a dar un par de minutitos para que eh, vean el resultado. Y recuerden, ¿no? Las formas del T1, el T2, el T3 y el T4, aquí están. ¿No? Era la sumatoria de x más n por n, la sumatoria de los distintos por n, la productoria de todos dividido entre 7, la población multiplicada por la media muestral, ¿no? Esos son los 4. Nuestro objetivo es acercarnos al parámetro. No se olviden que el parámetro era la sumatoria de esos 10 numeritos, que era, perdón, la sumatoria de esos 10 numeritos, que era 56, ¿no? A ver, un par de minutitos para que piensen y un poco me comenten qué, qué conclusión podrían sacar de este primer resultado, ¿no? Un par de minutos, vayan pensando. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué conclusiones pueden sacar hasta este punto? Se puede decir que el P4 es el más fiable, ¿Ya? ¿Por qué? porque en promedio, digamos, hablando en términos del promedio, de que tenemos que llegar a 56 y su promedio es 56, así que sería el que más se acerca sí, el que más se acerca. Sí, ¿no? Parece, por ejemplo, que el T4 tiene un... Es interesante al menos, ¿no? Porque su valor está bien... Básicamente es pues, el mismo, digamos, ¿no? En el fondo, si recuerdan nuestras clases iniciales donde se hablaba de precisión, exactitud, ¿no ve? Es como tenemos 210 dardos, ¿no? 210 dardos, ¿no? Que estamos lanzando y nuestro objetivo es pues, el 56. Queremos que cada uno de esos dardos, ¿no? Que lanzamos se acerque al 56, ¿no? O al menos estén alrededor del 56, ¿no? Eh, este primer criterio, ¿no? Nos está dando una idea de cuán precisos podemos estar siendo al llegar al 56, si quieren, ¿no? O bueno, cuán exactos, mejor dicho, ¿no? Cuán exactos nos estamos acercando al 56, ¿no? El T1 dice, se lanza, se lanza, se lanza, pero pues, casi llega en el 62, digamos, ¿no? No llega al 56, ¿no? El T sub 2 se dispara y se va al 81, el T sub 3 se va al 58 y el T sub 4 dice, ¿no? En promedio, ¿no? Los dardos se acercan al 56, ¿no? Entonces es un poco más exacto el T4, dice, ¿no? Primer criterio, digamos, ¿no? Esta idea de nuestra exactitud. Como dice su compañero, uno podría decir, bueno, el T4 parece bastante bueno. Ahora, una cosa es que lancemos y se acerque al 56, ¿no? Como en un juego de dardos, por decir, a ver, voy a hacer nuestra analogía en una pizarrita
para que eso se entienda un poco mejor en esta parte. A ver, un momentito, voy a abrir una pizarra. Ya, a ver, nuestro juego es más o menos así, ¿no? Tenemos como que tenemos nuestro objetivo, que es este, y, y justo en el centro está pues nuestra medida de interés, que es el parámetro, ¿no? Ahí en el centro, justamente en el centro, para nosotros, está el 56, a eso queremos llegar, ¿no? Al 56, ¿no? Y tenemos nuestros dardos, ¿no? Tenemos los dardos que estamos mandando, ¿no? Tenemos nuestros dardos que estamos mandando. Eh, Ahora, ¿no? Tenemos nuestros dardos que estamos mandando. Y dice, los del Tita 4, dice que están alrededor del 56, ¿no? Los del Tita, a ver, vamos a irnos acá. Los del Tita 4 están alrededor del 56. El Tita 1 está alrededor del 62, 81, ¿no? Podemos hacer una escala, ¿no? 58, 62, 81, ¿no? 58, puede estar por acá el 58, perdón. Por acá puede estar el 58, por acá está el 62 y por acá está el 81. Ahí están, digamos, ¿no? Los valores de nuestro objetivo. Este primer criterio de la media nos dice que por lo menos, ¿no? Los que están alrededor del 56, ¿no? El del Tita 4, se está acercando, ¿no? Se está acercando, digamos, ¿no? No se olviden que ahí tenemos 210 dardos, ¿no? Y esos 210 dardos están, pues, dice que su centro de esos 210 dardos del T4, digamos, aquí estos puntitos ojos es por si acaso el T4, ¿no? Debe ser más bonito ahorita, ¿no? Su centro de ese es el 56, dice, ¿no? Mientras que el centro por decir, del T2 es 81, ¿no? Que es el centro del T2. Entonces vamos acá, vamos a usar otro color. El T2, por ejemplo, su centro es el 81, ¿no? Por eso hay valores que tal vez se salen fuera de eso, pero su centro del T2 es el 81, ¿no? Esa es la idea del promedio, ¿no? ¿Cuál es el centro de estos datos? Tenemos 210 dardos, el centro de esos 210 dardos para el Tita 2 es 81, para el Tita 4 es 56, ¿no? Y lo mismo va a pasar con el 62 y el 58. Entonces parecería un buen criterio que el T4 tenga su centro en el 56, que casualmente es nuestro objetivo principal, ¿no? Ahora, esta es un poco la idea de la exactitud, ¿no? Cuán bueno o cuánto nos estamos acercando al dato que nosotros queremos. Y el segundo criterio que teníamos, no se olviden que era la idea de la precisión, ¿no? Y la precisión lo podemos entender como cuán cerca están nuestros dardos del verdadero valor, ¿no? El centro está en 56 para el Tita 4, está bien, pero cuán cerca está del Tita 4, ¿no? Cuán cerca está del 56, perdón, el Tita 4, cuán cerca está. Y eso lo vamos a poder saber como con una medida de variabilidad, ¿no? No se olviden que las medidas de variabilidad nos tratan justamente de informar, ¿no? Las medidas de variabilidad nos tratan de informar cuánta variación existe, ¿no? Y aquí suena bien interesante la variabilidad porque mientras menos variable sea, ¿no? Cualquiera de estas cuatro muestras, mientras menos variable sea, mientras menos variabilidad exista, significa que los datos están más concentrados alrededor de la media, ¿no? Más concentrados alrededor de algún punto, en este caso la media, ¿no?
¿Cuál es la medida más pertinente para saber eso? Es la desviación estándar, ¿no? Es la desviación estándar. Si recuerdan de nuestro tema uno, la desviación estándar era simplemente como que las dispersiones, ¿no? A ver, voy a tratar de ver nuestro concepto de la desviación estándar, que lo debemos tener por acá. Medidas de variabilidad, aquí está la desviación media y esta era la desviación estándar, ¿no? De nuestra varianza, que era, esa nuestra varianza, aquí está la varianza, a ver si se puede ver acá, esa era la varianza, esta era la poblacional y nuestra varianza muestral era esta. De esta varianza, si le sacamos la raíz cuadrada, que mide finalmente dispersiones, si le sacamos la raíz cuadrada de eso para nosotros será la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar, la poblacional o la muestral, ¿no? Pero esa era nuestra desviación estándar. Esta es una medida bastante confiable, estándar, para medir esta idea de variabilidad. Vamos a calcular esta, ¿no? La desviación estándar. Para cada uno de estos 210, para cada uno de estos estimadores, ¿no? Para el T1, T2, T3, T4. Voy a volver, vamos a sacar la desviación estándar. Eso en el R simplemente es SD, ¿no? De estándar. O bueno, de desviación estándar, ¿no? Ya. Saco la desviación estándar. Ya tenemos dos criterios, ¿no? Ya tenemos dos criterios acá. A ver, voy a borrar nuevamente. Uno de representatividad y otro de variabilidad. El de representatividad es este, ¿no? Es nuestro centro. Y el de variabilidad es este. Este es el de variabilidad. A ver, otro par de minutitos para estudiar la variabilidad, ¿no? ¿Qué significarán esos números? En este caso más en términos de comparación, ¿no? Por ejemplo, noten que el T3 es el que tiene más variabilidad y el T1 es el que tiene menos. ¿Qué significará esto en términos de variabilidad, ¿no? Y eso tratar de unirlo con el resultado de la media, ¿no? Un par de minutitos para que piensen y de ahí me comenten qué tal. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Qué les, qué les sugiere sus resultados? Am, que mientras menor sea el número, o sea, si no me equivoco, habría mayor homogeneidad, o bueno, que no había mucha dispersión de datos. Es- Eso, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? Mientras más pequeño, menos dispersión de información. Al parecer acá el T3 es el más disperso, ¿no? No se olviden que T3 está sobre 58, ¿no? Ese es su centro. El menos disperso es el T1, que está alrededor del 62, ¿no? Y bueno, y así después el T2 está con 30, ¿no? En nuestro gráfico, esta idea lo podemos tratar de resolver de la siguiente forma, ¿no? A ver, voy a, voy a salir un poco de estos grafiquitos. No se olviden que nuestra idea, ya tenemos más información, ¿no? Ya tenemos más información. Vamos a un poquito mejorar nuestros gráficos. El T4, aquí el T4, que es el que más es interesante porque su centro está en el 56, ¿no? Lo voy a hacer con rojo. El otro que está saliendo interesante es el T sub 1, que tiene menos dispersión, ¿no? El T sub 1, que su centro estaba en 62. Ese lo vamos a hacer con un color amarillo, ¿no? Este va a ser el T sub 3. El T sub 3 tiene su centro en 62 y el T sub 2 tiene su centro en 56. Y a ver, veremos este del 81, que es el otro caso medio raro. El 81 es el T sub 2 que tiene su centro. El T sub 2 tiene su centro en 81 y tiene una dispersión de 30, ¿no? Eso lo podemos ver de un color medio ya, verde, ¿no?
El T sub 2 que tiene su centro en 81. Ya, ¿cómo podemos entender esta idea de la dispersión más? A ver, vámonos con el T sub 3 primero. Con este pincel, ¿no? El T sub 3 dice que es el que tiene menos variabilidad, pero su centro está en el 62, ¿no? Es decir, que la mayoría de los resultados de las 210 muestras está alrededor del 62, ¿no? Es lo que nos dice. Además, tiene una dispersión muy pequeña, es decir, que no hay muchos datos que estén por fuera del 62. Uno podría pensar que tienen harta concentración alrededor del 62, es lo que nos dice, ¿no? Que no está mal, pero se aleja en 6 unidades del valor correcto, ¿no? Se aleja de 6 unidades del valor correcto. Es un poco la deficiencia del T sub 3, ¿no? Su centro está en 62, es bastante preciso, pero se aleja, pero se aleja. La otra medida de interés, ¿no? Nuestra otra medida de interés puede ser el T sub 2 que tiene, que es el más lejano, que está en verde, y tiene una alta dispersión, ¿no? Su dispersión es de 30. Es decir, que los valores están pues bien dispersos, ¿no? Están bien dispersos y su centro justamente está en el 81, ¿no? Tiene harta dispersión, pues su centro sigue en el 81. Mientras que el T sub 4 es interesante porque si bien es cierto su precisión es más alta que el T sub 3, ¿no? Que tiene harta concentración, ¿no? Menos variabilidad. Lo interesante es que por más que tenga más variabilidad que el T sub 3, ¿no? Su concentración está alrededor del 56, ¿no? Su concentración está alrededor del 56. Entonces, el T sub 4 sigue siendo algo interesante, ¿no? Porque tiene una concentración tal vez un poco alta comparado con el T sub 3, pero su centro sigue siendo el 56, ¿no? Su centro sigue siendo el 56. Su centro sigue siendo el 56. Ya. Estamos haciendo lo que nos dice que hacen las distribuciones muestrales, ¿no? Estamos analizando un poco cada una de las distribuciones muestrales de este ejemplo y tratándonos de formar un criterio respecto a cuál es mejor, ¿no? El T sub 4 en este caso es una alternativa interesante. El T sub 3 no deja de ser también interesante, pero tiene una diferencia, ¿no? Tiene una distancia al verdadero valor, al parámetro, ¿no? Mientras el T sub 4 está pues ahí, ¿no? Su centro es exactamente el T sub 4. Ya. Y como último criterio, haremos una vista más gráfica. Ya haremos una vista gráfica de estos 4 elementos. Vamos a tratar de ver los cuatro elementos acá. Vamos a verlos en un histograma. No se olviden que un histograma es como, bueno, son diagramas, son barras que se van a ir viendo para cada uno de estos, el T1, el T2, el T3, el T4. Primero veremos histogramas y después vamos a ver como una aproximación a su densidad, ¿no? A una curva, ¿no? A la curva que pueden o que se está dibujando. Veremos un histograma del T1, el T2, T sub 3, el T1, T2, T3 y el T4. T sub 2, T sub 3 y el T4. Bueno, acá tenemos que mejorar algo. Vamos a hacer que todos se vean siempre en el mismo eje, ¿no? Bueno, el eje sea el mismo, el eje X va a ir de 20 a 80 para no perder un poco la idea de lo que estamos viendo. Incluso más, creo. De 0 a 100 lo veremos.
Ahí están. A ver, este es un diagrama, es como un histograma. Es un histograma del T1, el T sub 2, el T sub 3 y el T sub 4. ¿No? De 0 a 100, de 0 a 100, de 0 a 100, de 0 a 100. ¿No? Mientras más cercano está, donde hay más acumulación, normalmente es en su centro, ¿no? Depende un poco de la forma de la distribución. El T1 ratifica que tiene una dispersión bien corta, ¿no? El T1 tiene una dispersión bien corta, pero su centro está en el 62, ¿no? Su centro está en el 62. El T sub 2, ¿no? Si lo comparamos con sus valores anteriores, a ver, acá vamos a ver la variabilidad. El T sub 2 tenía una variabilidad de 30, ¿no? Entonces por eso se va disparando por otros lados, y su centro del T sub 2 estaba en 81, ¿no? Entonces su centro está pues acá, ¿no? Es medio irregular. Si nos vamos por el T sub 3, ¿no? Es igual, ¿no? Tiene una distribución bien rara, ¿no? Y el T sub 4, por ahí, digamos, ¿no? Tiene su centro en el 56, pero todavía tiene esta distribución, ¿no? Tal vez un histograma no ayude mucho. Vamos a ver otro gráfico. Este otro gráfico se llama... A ver si me deja así. Es el box plot. No, no me va a dejar hacer. Es el gráfico de cajas que algún momento veíamos. Es este, ¿no? Del T1. Del T sub 2. El T sub 3 y el T sub 4. Ya, ahí están, ¿no? Las cajas de los 4, ¿no? El T1, T sub 2, T sub 3, T sub 4. El T1, ¿no? Está solamente concentrado, pero su centro sigue siendo en el 62. El T sub 10 tiene cierta dispersión. Noten que esto se mueve del 20 hasta el 100 algo, ¿no? Mientras este se mueve del 50 al 70, al 80, digamos. El T sub 3 claramente es el más problemático porque tiene números muy altos, ¿no? Sus estimaciones son muy altas en algunos casos y después está concentrada abajo. Y el T sub 4 es el que tiene, ¿no? Un comportamiento bien interesante, ¿no? Bien parecido hacia arriba, hacia abajo, y su centro está justamente en el 56, ¿no? El que mejor, digamos, se comporta al parecer de los 4, ¿no? Y finalmente, uno de los últimos gráficos que podemos ver es un gráfico basado un poco en su curva, ¿no? Este gráfico son los de densidad, que normalmente se llaman, que nos va a dibujar una curva, ¿no? Una curva de los datos. Vamos a ver qué tal, cómo se ven las curvas, para tratar de identificar igual algún patrón, ¿no? Ahí están las 4 curvas, ¿no? T1, T sub 2, T sub 3, T sub 4, ¿no? T1, T sub 2, T sub 3, T sub 4. En este gráfico, en estos gráficos, lo que hay que tratar de percibir, uno es la forma, y dos, un poco por dónde se mueven los datos, digamos, ¿no? El T1 claramente está menos disperso, ¿no? 50 a 80, ¿no? Sus límites inferiores, superiores, 50 a 80. 50 a 80, por eso es el menos disperso. El T sub 2 se mueve de 0 a 150 y el T sub 4 se mueve de 20 a 100. Noten que en los tres tienen una forma
algo parecida, digamos, ¿no? Solamente que el donde se están moviendo son un poco diferentes, ¿no? Claramente el T sub 3 es el más irregular por esta cola que tiene acá, ¿no? Es asimétrica, fuertemente positiva, ¿no? Pero después tiene ¿no? Como que tiene su centro acá, ¿no? Cerca seguramente del 56, pero ni tanto, ¿no? Vamos a, vamos a poner eso más, vamos a poner sus centros también para ver más o menos dónde estamos, ¿no? Vamos a incorporar una línea más para que se pueda ver algo. Ahí está. Acá lo que he trazado es, bueno, a las curvas que hemos puesto, además le he puesto una línea vertical negra, que es esta, que es justamente el valor del parámetro. El valor del parámetro, no se olviden que es 56, ¿no? La única que la tiene en el centro es la T4. Después todas tienen ese alejamiento, ¿no? De su centro. Después las tres tienen ese alejamiento en su centro. Ya. Tal vez con este último gráfico, no sé si alguien quiere comentar algo, concluir algo tal vez. ¿Cuál les parece una mejor alternativa entre la T1, la T2, la T3, la T4? ¿Qué dice? A mí me parece mejor la T4. ¿Qué dicen los demás o las demás? Ya, está bien. Entre lo que hemos ido viendo ahora, ¿no? Entre lo que hemos ido viendo ahora, hemos hecho un análisis a partir de 10 numeritos, noten eso, ¿no? Es harto para 10 numeritos, ¿no? Hemos sacado muestras de 210 muestras, ¿no? Entonces, son con 210 muestras de un conjunto de 10 numeritos sacando muestras de 4, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hecho es harto nomás. Eh, Ahora, hay algunos conceptos que son importantes mencionar acá, ¿no? Primero, esta T1, esta T sub 2, el T sub 3, T sub 4, que son nuestras distribuciones muestrales, ¿no? Finalmente son, eh, finalmente son variables aleatorias, ¿no? No se olviden que una variable aleatoria es un número, ¿no? Que tiene acompañado una función de probabilidad, una función de cómo trabaja o qué forma tiene su generación de probabilidades, ¿no? Entonces aquí vamos a poner, ¿no? Los estimadores propuestos, ¿no? Los estimadores, estos estimadores que le estamos llamando sombrero de tita, ¿no? Tita sombrero, digamos, ¿no? Los estimadores tita 1, finalmente, ¿no? Finalmente, son variables aleatorias, ¿no? Son variables aleatorias. Son variables aleatorias, ya que a priori, ¿no? A priori no sabemos, ¿no? No sabemos el resultado antes de sacar la muestra, ¿no? Antes de sacar la muestra respectiva. Nosotros postulamos un estimador con una forma matemática dada, ¿no? De esta forma, de esta forma o de esta forma. Nosotros no sabemos qué valor va a salir, ¿no? Antes de que se haga la selección de la muestra y se elija la muestra como tal, ¿no? Por eso mismo son variables aleatorias. Estamos dentro de un experimento aleatorio que genera variables aleatorias, ¿no? Cuyo recorrido, ¿no?
cuyo recorrido de esta variable aleatoria, ¿no? De esta variable aleatoria es dada por los distintos, ¿no? Distintos valores, ¿no? Distintos valores que se obtienen de las muestras posibles, ¿no? Por ejemplo, el T1, ¿no? El T1, que son todos estos números. Este es el recorrido de la variable T1, ¿no? Del estimador θ1, este es el recorrido, ¿no? Se mueven dentro de estos números. Dentro de estos números se mueve el T1. El T sub 2 se mueve dentro de estos otros números, el T sub 3 de estos, el T sub 4 de estos. Entonces, las distribuciones muestrales les dan el recorrido de la variable aleatoria, ¿no? Que es más o menos por donde se mueve, ¿no? Existen dos criterios, vamos a poner acá, ¿no? Existen dos criterios, para juzgar, ¿no? Para calificar el éxito, si quieren, ¿no? O la calidad, ¿no? Existen dos criterios para calificar la calidad de un estimador, ¿no? Existen dos criterios para calificar la calidad de un estimador, ¿no? Bueno, existen más criterios, ¿no? Existen muchos más criterios, pero voy a aclarar, ¿no? Existen dos criterios sencillos, vamos a decirlos, ¿no? Porque son de los más fáciles de entender y son de los más prácticos también. Existen dos criterios prácticos, vamos a poner, ¿no? Dos criterios prácticos para calificar la calidad de un estimador. Que implícitamente lo hemos visto, ¿no? Implícitamente los hemos visto, pero le vamos a dar un nombre ahora, ¿ya? El primero de estos criterios se conoce como insesgadez, ¿no? Insesgadez, ¿no? El primero de nuestros criterios se conoce como insesgadez o un estimador insesgado, ¿no? A ver, lo podemos poner. Estimador insesgado, ¿no? Nuestro primer criterio. Y nuestro segundo criterio va a ser un estimador eficiente. Son los más prácticos, los más también útiles a veces, ¿no? Cuando uno ve por primera vez estos conceptos, ¿no? Lo que es un estimador insesgado y lo que es un estimador eficiente. El insesgado, ¿no? El criterio de insesgadez, ¿no? El criterio de insesgadez es un poco tal vez es un poco más relevante, ¿no? Este es el más relevante. Este es un poco el más relevante. Bueno, hay otro criterio que es el de consistencia, pero veremos estos dos primero, ¿no? Este criterio de insesgadez es un poco más relevante por el tema de que este nos va a garantizar, bueno, esta propiedad, ¿no? O este criterio nos dice que un estimador va a ser insesgado, ¿no? Un estimador va a ser insesgado si su centro es el parámetro, ¿no? Un estimador va a ser insesgado si su centro es el parámetro. De los que hemos visto, ninguno es insesgado excepto el T4. Porque el T4, su centro, ¿no? Haciéndole el promedio, su centro es exactamente el T4, es el parámetro, perdón, ¿no? El centro del T4 es el parámetro, ¿no? Esto es interesante o esto es importante porque este concepto de insesgadez que nos marca en el fondo, que dice, bueno, por más muestra que tú saques, ¿no? Por más muestra que tú saques, la mayoría de las muestras que tú obtengas van a estar alrededor del centro. Y si tu centro es el parámetro, pues mucho mejor, ¿no? Y el T4 cumple esa característica. La mayoría de las muestras están alrededor del valor real, ¿no? Del valor del parámetro. Y es decir, si nosotros no observamos el parámetro, pero nosotros obtenemos una estimación utilizando la forma del T4,
cualquier muestra va a estar cercana al valor real, aunque no lo conozcamos, ¿no? Y eso es interesante y es un principio bien fuerte, ¿no? Porque el principio de insesgadez nos está un poco diciendo eso. Que no importa la muestra que tú saques, dado que tu centro es el parámetro, las muestras que tú obtengas van a estar alrededor del valor real. A diferencia de estas otras, ¿no? Por más que no sea tan dispersa la T1, los valores que tú saques van a estar alrededor del 62, que es el promedio de esta distribución. Y eso introduce un componente de sesgo, ¿no? Tú te vas a alejar o tu resultado va a ser sesgado respecto al valor real, porque tus muestras van a estar alrededor del 62. Lo mismo en este otro caso, ¿no? En el T2, tu centro está en el 81. La mayoría de las muestras que tú saques van a estar alrededor del 81. Significa que tú tienes un sesgo, ¿no?, hacia el 56, ¿no? Entonces el T2 es un problema porque no es un estimador insesgado, ¿no? Lo mismo con el T3. Entonces este concepto de insesgadez justamente da esa idea da cierta garantía de que la mayoría de las muestras, sin importar por dónde salgan, van a estar alrededor del 56, ¿no? Por muy mala suerte, tal vez uno va a estar muy lejos, ¿no?, hacia la izquierda o a la derecha, pero la mayoría de las muestras van a estar concentradas alrededor del parámetro. Y ese concepto se llama insesgadez, ¿no? Y por eso es importante, y por eso es relevante, porque si no lo tomamos como un criterio así inicial, vamos a introducir un sesgo que nos puede llevar a dar un resultado erróneo, ¿no?, como el T1, el T2, el T3, ¿no? Entonces, este concepto de insesgadez, ¿no?, este concepto de insesgadez, vamos a poner acá mejor, se refiere a que el centro de la distribución, ¿no?, distribución, es el parámetro de interés, es el parámetro de interés, ¿no? De manera formal, ¿no?, de manera formal, este principio de insesgadez se escribe de la siguiente forma. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Le hemos sacado el promedio, ¿no?, a estas 210 muestras, ¿no? Esta es una variable aleatoria, ¿no? Estas son variables aleatorias, ¿no? Estas son variables aleatorias. Bueno, el T4 es una variable aleatoria, estos son sus posibles resultados y nosotros le hemos sacado su promedio. Como es una variable aleatoria, existe un concepto, ¿no?, que se llama esperanza matemática, que es el equivalente al promedio, ¿ya? Que es el equivalente a lo que nosotros hemos hecho, que es el promedio, que cuando trabajamos con variables aleatorias, ¿no?, se le expresa de esta forma, ¿no? Si tita, ¿no?, si el tita sombrero para nosotros es nuestra variable aleatoria, nosotros escribimos esta E de esperanzas, en estadística se llama esperanza, es la esperanza del estimador, ¿no? Ese es el equivalente al promedio del estimador, si quiere, ¿no? Este es el equivalente al promedio del estimador cuando podemos tener estos números, digamos, ¿no? Esta es la observación de todas las muestras posibles, digamos. Entonces, esto básicamente es el equivalente al promedio del estimador, digamos, ¿no? Pero formalmente se le conoce como la esperanza del estimador, ¿no? Para nosotros, el promedio del estimador, ¿no? Si la esperanza del estimador, ¿no?, o el promedio del estimador es exactamente igual al parámetro, ¿no? Si el promedio del estimador es exactamente igual al parámetro, a esto se lo conoce como un estimador insesgado. Se dice que tita es un estimador insesgado. En nuestro caso, ¿no?, quien cumplía ese criterio era únicamente el tita 4, ¿no? El tita 4, el promedio de todas las muestras posibles era exactamente igual al parámetro. Ese concepto se llama insesgadez, ¿no? Ese concepto se llama insesgadez. Y es uno de los más relevantes, por esa idea de que los demás tienen un centro distinto, por lo tanto las muestras que saquen van a estar alrededor de estos valores, ¿no?, y tienen ese sesgo justamente respecto al parámetro real. El T3 tendrá un sesgo de 2 unidades, el
T1 tendrá un sesgo de 6 unidades y el T2 tendrá un sesgo pues, de 81 menos 56 unidades, ¿no? Entonces el más sesgado, si quieren, es el T2, seguido del T1 y seguido del T3, ¿no? Ese es nuestro primer criterio, ¿no? Nuestro estimador eficiente. Mira, nuestro estimador insesgado. El segundo criterio es esta idea de estimador eficiente, ¿no? De estimador eficiente. La idea, ¿no? La idea de eficiencia en los estimadores se mide con la varianza del estimador, ¿no? El estimador con menor varianza, ¿no? El estimador con menor varianza es el más eficiente, ¿no? Es el más eficiente. Este criterio es bastante sencillo, porque lo único que nos dice es que por ahí tenemos dos estimadores, ¿no? Por ahí tenemos dos estimadores. Pensemos en un tita 1 y un tita 2. Pensemos en este tita 1 y un tita 2. Y un tita 2. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tengo dos estimadores, tita 1 y tita 2, y la varianza del tita 2, ¿no? es más pequeña que la tita 1, ¿no? Es decir, que la varianza de tita 1 es mayor a la de tita 2, ¿no? En este caso nosotros concluimos, podemos concluir que tita 2 es más eficiente, ¿no? Más eficiente que tita 2, ¿no? Que tita 1, perdón, ¿no? Aquí tita 2 es más eficiente que tita 1 justamente porque tiene una varianza más pequeña, tiene una menor dispersión, ¿no? En este caso de esta ecuación, tita 2 es mejor que tita 1, ¿no? Siempre y cuando su varianza sea más pequeña que tita 1. En nuestro ejemplo, ¿no? El estimador más eficiente es el T1, porque tiene una menor varianza, una menor variabilidad, ¿no? El criterio de eficiencia normalmente es útil para comparar entre propuestas de estimaciones, ¿no? Es normalmente útil para comparar entre propuestas de estimaciones. Pero no es tan útil a veces. Un estimador puede ser eficiente, pero puede ser que no sea insesgado, ¿no? Como en el caso del tita 1. El tita 1 es eficiente, pero no es insesgado, ¿no? El tita 4, por ejemplo, es más eficiente que el tita 2 y el tita 3 y además es insesgado, ¿no? El tita 1 es más eficiente que el tita 2, que el tita 3, que el tita 4, pero no es insesgado. Ahora, ¿cuál es más relevante de estos dos? Hemos dicho es el criterio de insesgadez, ¿no? Porque se nos garantiza que estemos alrededor del valor correcto que desconocemos, ¿no? Además, entonces el tita 4 aquí tiene grandes oportunidades al ser un estimador insesgado, ¿no? Entonces, ese es un segundo criterio, el criterio de insesgadez. Ya. A ver, para ir redondeando algunas cosas, existen estimadores clásicos, ¿no? Clásicos y frecuentemente usados, que son estimadores insesgados, ¿no? Que son estimadores insesgados. Entre ellos, vamos a citar algunos, entre ellos. Dado que ya hemos estudiado algo de los estimadores, algunos de sus propiedades interesantes, ¿no? Entonces vamos directamente un poco a saltarnos y pasar a presentar a los mejores estimadores para ciertos parámetros, ¿no? Para ciertos parámetros.
Vamos a saltarnos un poco a esa parte. Eh, Vamos a empezar con la media, ¿no? La media. Eh, con la media, no se olviden que para la media vamos a ver a su parámetro. Vamos a ver a su parámetro. Y una vez que veamos a su parámetro, vamos a ver a su estimador. Vamos a hacerlo mejor así. Vamos a ver primero la media. Vamos a ver a su parámetro. Y después vamos a ver a su estimador. Parámetro, estimador. La media es de los más comunes, ¿no? Como han visto, casi siempre se utiliza en la mayoría de los estudios la media o el promedio, ¿no? Quiero estimar la media de altura de una población mediante una muestra. Entonces, quiero estimar la media de consumo calórico, ¿no? De cierta especie en tal lugar, digamos, ¿no? Mediante una muestra. Entonces, la media es uno de las medidas más comunes que se utilizan en las diferentes áreas de estudio. No se olviden que el parámetro de la media, ¿no? Este mu de x, ¿no? Ese es el parámetro de la media, el valor poblacional, no es nada más que el concepto que nosotros tenemos del promedio, ¿no? Que es la sumatoria en el universo, ¿no? La sumatoria en el universo de los distintos xy de las distintas observaciones dividido entre n. ¿No? Ese es el promedio, ¿no? Ese es el promedio, en este caso el promedio poblacional, ¿no? Este vendría a ser el promedio poblacional. Este es el parámetro. Normalmente queremos acercarnos a este promedio. ¿Cómo nos acercamos? ¿No? ¿Cuál es el estimador de este? El estimador que es insesgado, ¿no? El estimador que es insesgado de este parámetro poblacional, de esta media poblacional, no es nada más que la media muestral. No es nada más que la media muestral. ¿Quién es su estimador? Es la media muestral. Media muestral. ¿Quién es la media muestral? La sumatoria sobre la muestra de los xy dividido entre n pequeña. ¿No? Esa es la media muestral. Este es el mejor estimador para este parámetro. Si notan, es un estimador por copia, ¿no? A veces se le llama, porque es exactamente el mismo de la población, pero sobre la muestra. Y funciona bastante bien y tiene propiedades bien interesantes, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros queramos estimar a la media poblacional, bastaría con estudiar a la media muestral, ¿no? A la media muestral. De este parámetro, ¿no? De este parámetro, nacen algunos de sus derivados, ¿no? Nacen algunos de sus derivados, por ejemplo, la diferencia de medias, ¿no? La diferencia de medias, que básicamente tiene casi la misma idea, ¿no? La diferencia de medias, ¿no? Es una medida que compara dos poblaciones, ¿no? La diferencia de medias es una medida que compara dos poblaciones. Básicamente, no es como si yo tuviera una muestra del curso para hombres y para mujeres y quisiera comparar su promedio de edad, por ejemplo, ¿no? La diferencia entre el promedio de edad, ¿no? Esa es una medida denominada la diferencia de medias, que en el fondo está construida a partir de promedios o de medias, ¿no? En este caso, por ejemplo, esa diferencia de media yo lo puedo poner como mu1 es igual a mu1 es igual al promedio, ¿no? Al promedio del universo de la primera población, digamos, ¿no? Del universo 1, digamos, ¿no? Dividido entre el tamaño del n1, ¿no? Esta diferencia de medias yo lo puedo expresar de esta forma. mu1 menos mu2, ¿no? mu1 menos mu2 a ver qué está fallando acá. Ahí está, ¿no?
esta diferencia de medias es una así medida igual bastante conocida, que nos sirve para comparar la diferencia entre dos promedios, digamos, ¿no? La diferencia del promedio de edad de hombres versus mujeres, ¿no? La diferencia entre el peso, ¿no? de cierta especie, ¿no? Respecto a otra, ¿no? La altura, que básicamente es la diferencia de sus promedios, ¿no? La diferencia del promedio de uno, de la población uno respecto a la diferencia del promedio de la población 2, ¿no? Media del uno, media del 2. ¿Cómo estimo a esto? ¿No? ¿Cómo estimo a esto? ¿O quién es el estimador? Igual son las medias muestrales en este caso. Son las medias muestrales. Sacaré una muestra de la población uno, sacaré una muestra de la población 2 y sobre esas muestras yo podré hacer una diferencia de media sencilla, ¿no? X barra 1 menos X barra 2 de quién de las medias muestrales, ¿no? Todo lo pongo en términos ahora de la muestra. No es exactamente la misma, ¿no? Por ejemplo, se llama la diferencia de medias, ¿no? La diferencia de medias. Y es otro de los parámetros bastante comunes que se utilizan. De los parámetros que se utilizan. Ya. Una tercera, voy a copiarme todo esto porque es igual una derivación de la media, ¿no? De este concepto. Es una que ya hemos visto ahora, ¿no? Que justamente es el total, ¿no? El total. ¿Qué tal si estamos interesados en estimar el total de alguna medida, ¿no? ¿Qué tal si estamos interesados en estimar el total de una medida? El parámetro nosotros lo podemos escribir de esta forma. Simplemente t de x, ¿no? Quiero hacer la sumatoria de algo, ¿no? Como en el ejemplo que hemos visto ahora, ¿no? El parámetro es bastante sencillo. Es la sumatoria de lo que yo tengo, ¿no? El total es básicamente la sumatoria de todo, ¿no? La sumatoria de todo. Y en este caso, ¿quién es el estimador? ¿No? ¿Quién es el estimador? Para nosotros este va a ser un T sombrero de X, digamos, una estimación del total, ¿no? Una estimación del total. Y este justamente tiene la forma que ya habíamos visto del tita 4, ¿no? De antes, que es n multiplicado por la media muestral, ¿no? N multiplicado por la media muestral. Este es el estimador del total, ¿no? Entonces, todos estos en el fondo tienen su derivación a partir del promedio, ¿no? Este es básicamente el promedio multiplicado por una constante. Esta es la diferencia de promedios, bueno, y este es el promedio como tal, ¿no? Entonces, la media es de las medidas más tradicionales, clásicas y útiles también. Por eso es interesante conocer el estimador correspondiente a los parámetros, ¿no? De la media poblacional, la media muestral es un estimador insesgado, ¿no? De la diferencia de medias, igual, ¿no? La diferencia de medias muestrales también es un estimador insesgado de la diferencia de medias poblacionales. Del total poblacional, ¿no? Su estimador es este total muestral, que, bueno, no es el total muestral, sería esta forma, ¿no? N multiplicado por la media muestral. N multiplicado por la media muestral. Este es el primer conjunto que podemos ver, ¿no? Ya para introducir otra medida que es bien interesante, es la proporción. La proporción. Que igual tiene una derivación proveniente de la media, ¿no? Esta proporción que igual tiene una derivación proveniente de la media. La proporción es útil, ¿no? La proporción es útil porque es el equivalente a un porcentaje, por ejemplo, ¿no? Porcentaje de hombres, porcentaje de mujeres, porcentaje de personas que utilizan lentes, ¿no? La proporción es un equivalente a un porcentaje, solo que una proporción está entre 0 y 1, ¿no? Cuando habíamos visto la tabla, habíamos visto esta idea de las proporciones, o bueno, es lo más cercano a una frecuencia relativa que habíamos visto en las tablas, ¿no?
La proporción tiene una similitud bien parecida a la media, ¿no? La proporción básicamente, ¿no? La proporción es una medida que identifica, ¿no? Que identifica la proporción, ¿no? La proporción de participación, ¿no? La proporción de participación de alguna característica en una determinada, está bien, es una medida que identifica la proporción de participación de alguna característica de interés, ¿no? De interés, ¿no? ¿Qué proporción de hombres existirán? ¿Qué proporción de mujeres existirán? ¿Qué proporción de personas que usen lentes existirá? ¿No? Esa es un poco la idea. ¿Qué forma tiene el parámetro para este tipo de medidas? ¿No? El parámetro de esta la podemos escribir de la siguiente forma. La vamos a bautizar como P sub A, ¿no? La proporción de personas o de elementos que tienen la característica A, ¿no? La proporción de elementos, personas, ¿no? Sujetos que tienen la característica A. En el fondo esto es una fracción, ¿no? Es una fracción donde en el denominador tengo a todos los elementos de la población, ¿no? Pónganse todos los estudiantes que están conectados ahora, ¿no? Y en el numerador tengo el conteo de personas que cumplen con la característica A, ¿no? El conteo de las personas que cumplen con la característica A. Esto en el fondo es, ¿no? Si quieren, si me interesara la proporción de hombres en el curso, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres, por ejemplo, ¿no? 6 de 21, ¿no? Porque hay 6 de 21, por ejemplo, ¿no? 6 hombres de 21. Eso es equivalente a 0,28. Si esto yo lo multiplico por 100, tengo un porcentaje. El 28.57% de los estudiantes conectados al momento son hombres, por ejemplo, ¿no? Esa es la idea de una proporción, ¿no? La proporción normalmente es esta, 0,28, ¿no? Que es 6 entre 21, la cantidad de la característica A, hombres, dividido entre el total, ¿no? 21. En este caso, los que no cumplen con la característica A son 15 de 21, ¿no? Que sería el complemento. En este caso, las mujeres, porque es como mi variable es de dos clases nomás, digamos. O es hombre o es mujer, digamos, ¿no? Pensando en esa característica, entonces tengo 28%, 28.57 hombres, 71.42 mujeres, ¿no? Ese es nuestro parámetro. Y otra forma de ver este parámetro, es verlo como un promedio también, ¿no? Es verlo como un promedio. La sumatoria sobre el universo de las x sub i dividido entre n, ¿no? Otra forma de ver esta proporción es verlo como un promedio, donde cada una de estas xy, ¿no? Donde cada una de estas xy va a ser igual a 1, ¿no? Donde cada una de estas xy va a ser igual a 1, xy es igual a 1, si el elemento i, ¿no? Pertenece a la clase A, ¿no? Aquí lo voy a... Esta es otra manera de anotar esto, ¿no? Se puede ver exactamente igual que un promedio, simplemente que estas xy van a ser igual a 1 si este elemento, ¿no? Si este elemento pertenece a la característica A, y esta xy va a ser igual a 0, ¿no? Va a ser igual a 0, siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando
la característica o esta persona y no pertenezca a la clase A, ¿no? Se la puede ver esta como un promedio, siempre y cuando la XY solamente tome dos valores, unos o ceros. Uno si pertenece a la clase A y cero si no pertenece a la clase A. Si no pertenece a la clase A, bueno, en otro caso, en este caso, ¿no? En otro caso, ¿no? En otro caso. Si no pertenece a la clase A es cero y si pertenece a la clase A es uno. Esa es otra forma de verlo como una variable, como una media. Este es el fondo, una media, ¿no? No es nada más que una media. Solo que las XY solamente pueden tomar dos valores, unos o ceros. Es como en el caso del curso, ¿no? A los 21 personas que hay, ¿no? A los que sean hombres le pongo un uno, al resto le pongo cero y sumo los unos, dice, ¿no? ¿No? A los que básicamente es como crear una variable X para cada una de las personas, ¿no? Le pongo uno a la característica de interés y cero a los otros casos y después sumo los unos, ¿no? Si el ejemplo fuera, digamos, la proporción de mujeres, a las mujeres les pondría uno, a los hombres cero, sumaría después los unos, voy a sumar ¿cuántos unos? 15, ¿no? 15 unos, ¿de cuántas? De 21. Entonces ahí tendría la proporción de mujeres, por ejemplo, ¿no? Es exactamente equivalentes estos dos, ¿no? Y la ventaja de verlo como un promedio es que el estimador es exactamente el mismo, ¿no? Es la proporción muestral, ¿no? El estimador en este caso, ¿no? El estimador de esta proporción es el P sub A sombrero, que sería el conteo sobre la muestra dividido entre el total de elementos en la muestra, y si lo veo como un promedio, simplemente sería la sumatoria sobre la muestra dividido entre n, ¿no? La proporción básicamente es un promedio, donde las XY toman dos valores, unos o ceros, ¿no? Eso se lo conoce como una variable indicatriz o una variable dicotómica, ¿no? Solamente toma unos o ceros, unos o ceros. Por eso la proporción es exactamente igual a bueno, en este caso, la proporción es exactamente a la media y por ende, el estimador de la proporción poblacional será la proporción muestral también. Estas son las medidas más comunes y las que vamos a ir viendo durante las siguientes sesiones, ¿no? La media, diferencia de medias, proporción, totales. Igual existe la diferencia de proporciones, pero todavía no vamos a ver esa. Y lo siguiente que tenemos que estudiar ahora, ¿no? Que les voy a dejar como tarea, es el teorema del límite central. El teorema del límite central. Esto va a ser una tarea para ustedes, ¿no? Para que me comenten qué han encontrado de este concepto, ¿no? El teorema del límite central. Creo que ya lo habíamos visto, ya lo habíamos comentado antes, pero con todo lo que hemos visto ahora ya debería haber un poco más de sentido, ¿no? Y así la siguiente clase entramos de lleno a este concepto, que es en realidad al que tenemos que llegar, ¿no? Por eso estamos haciendo todas estas presentaciones previas. Ok, no sé si existen comentarios, consultas. Ok, nos vemos entonces. Listen, Sí, sí. listen, ¿podría decirnos, por favor, en qué página del libro de SAR se encuentra esto? Lo busqué, pero no lo encuentro. En realidad, en el libro van a encontrar directamente el teorema del límite central casi, ¿no? Que está enunciado, ¿no? Un poco, un poco la característica justa de la materia es que se salta un poco algunos de estos conceptos que son importantes, pero el teorema del límite central sí lo van a encontrar, ¿no? Entonces, ahorita no tengo el libro a mano para decirles la página, pero tal vez la siguiente clase lo podemos mirar con el libro guía, pero este ya está, ¿no? El teorema del límite central, que en realidad es la conexión con la distribución normal que habíamos visto en el tema 2, ¿no? Entonces, por eso es más importante
es un poco la parte conceptual, ¿no? Para llegar a esto, que es en realidad lo que nos va a interesar, donde vamos a hacer más aplicaciones, ¿no? Ah, ya está bien, Rick, porque encontré su demuestreo en el libro en español. Muchas gracias. Ya, súper. Listo, nos vemos entonces el día viernes. Chao a todos, a todas. Chao, chao.